y Michael intentó levantarlo, pero simplemente se desplomó en los brazos de Michael y Michael lo acostó en el suelo. Michael y Carrie Ives respondieron a las preguntas iniciales de la policía con una serie de mentiras para encubrir el estado horrible de su nieto. Y luego estuvo bien todo el día porque lo llevamos de compras con nosotros. Espera, y estuvo bien. Perfecto. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es una que muchos de ustedes me han pedido que cuente. Se trata de un niño pequeño de 2 años que murió en una casa con 3 adultos que se suponía que debían amarlo y cuidarlo. Todos estos adultos empezaron a culparse rápidamente entre ellos por lo sucedido. Esa es la historia de Ethan Ives Griffiths. Ethan Ives Griffiths nació en Gales el 27 de abril de 2019, hijo de su madre, Shannon Ives, y su padre, Will Griffiths. Decían que era un niño sonriente, cariñoso, extrovertido y travieso. A Ethan le encantaba acurrucarse y jugar afuera en el jardín. También tenía 2 hermanos mayores. Ethan. Ay, señor. Los padres del niño tenían una relación tumultuosa y se habían hecho acusaciones de violencia doméstica contra Will. También fue acusado de ser agresivo con una trabajadora social en junio de 2021, lo que llevó a su arresto. Sin embargo, Will siempre ha negado estas acusaciones. Ahora, después de que fue arrestado en junio, la madre de Ethan, Shannon, lo llevó a él y a sus hermanos a vivir con su hermana. Solo unas semanas después, debido a que su departamento estaba muy lleno, Ethan fue enviado a vivir con sus abuelos, Michael y Carrie Ives, en su casa de Kingsley Road en Garden City. Luego, el 16 de julio, Shannon se unió a su hijo y también se mudó con sus padres. Fue menos de un mes después, el 14 de agosto de 2021 a las 9:20 p.m., que la abuela de Ethan, Carrie, estaba llamando al 911 reportando que él había estado viendo la televisión, cuando de repente se desmayó y cayó inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron poco después, llevaron rápido a Ethan al Hospital Infantil Alder Hey. Aquí se descubrió que había sufrido una lesión cerebral catastrófica. No solo eso, sino que Ethan también estaba visiblemente bajo de peso y deshidratado. Tenía más de 40 lesiones en su pequeño cuerpo. Las enfermeras, que estaban claramente y comprensiblemente molestas por lo que vieron, dijeron que el niño de 2 años tenía un vientre abultado similar al de los niños desnutridos y no parecía un niño que hubiera sido cuidado. El día después del colapso, la madre de Ethan, Shannon, avisó a su padre, Will. Ella le dijo que su hijo se había caído y que ahora estaba en el hospital. En ese momento, Will pensaba que Ethan solo se había caído y estaría bien. Pero cuando entró al hospital, ni siquiera reconoció al pequeño, a quien no había visto en las últimas 10 semanas. Tuve la oportunidad de sostenerlo mientras daba su último suspiro. Fue muy emotivo. Me alegra haber llegado con Ethel en su último momento. Al menos él supo en su último instante que alguien a quien amaba realmente lo estaba sosteniendo. Llegamos al hospital. Obviamente tengo muchas esperanzas de que él esté bien y que no sea grave. Tuve que ir a la habitación solo, desafortunadamente, y no lo podía creer. Con mi hijo no fue igual. No parecía Ethan porque era completamente diferente de pies a cabeza, no tenía peso.
no quedaba nada de él. Y luego, obviamente, el hecho obvio de estar completamente cubierto de moretones era una escena de horror. Al día siguiente, el 16 de agosto, Will y otros miembros de su familia tuvieron que tomar la difícil decisión de retirar el soporte vital de Ethan después de que los médicos les dijeran que no había nada más que pudieran hacer. Al terminar la autopsia, se hallaron lesiones abdominales en Ethan, probablemente causadas por golpes días antes de su ingreso al hospital. Otras lesiones eran un diente astillado, desgarros en boca y labio con una gran parte faltante, y moretones en pierna, brazos y cara, compatibles con marcas de agarre. Además, tenía una lesión grave en la cabeza que parecía haber sido causada por fuerza deliberada o sacudidas, y tuvo que haber ocurrido en ese momento o en los minutos antes de que colapsara. Si no hubiera sufrido esa lesión en la cabeza, los expertos médicos dijeron que habría muerto por deshidratación en los próximos días. Él estaba parado sobre la alfombra ahí y luego aparté la vista de él por ni siquiera 30 segundos. Y él está en el suelo y su cabeza está aquí en la alfombra, como boca abajo del lado izquierdo. Entonces lo levanté y simplemente se desplomó. Entonces le froté la cara y todo eso y luego le froté el pecho y llamé a su mamá, así que su mamá bajó corriendo las escaleras y luego volvió en sí. Su abuelo se volteó y dijo, basta, dejen de jugar. Y Michael volteó la cabeza por al menos 2 segundos y cuando volvió a mirar, Ethan ya se estaba cayendo hacia atrás. Pero Michael lo atrapó, ¿verdad? Está bien, porque la mesa estaba allá. Entonces Michael fue a atraparlo y mientras Michael lo atrapaba, se puso de rodillas. Y luego Michael intentó levantarlo y entonces él Simplemente se desplomó. en el brazo de Michael, así que Michael lo acostó en el suelo. Michael lo levantó y lo sacó afuera para ver si el aire fresco lo hacía volver, pero nunca fue así. Michael le puso un paño húmedo en los labios y en la cara y seguían diciendo, vamos, vamos, pero él no respondía en absoluto. Sin importar lo que decían los abuelos de Ethan, para los detectives estaba claro que la lesión fatal que había sufrido el pequeño no fue accidental, y toda la evidencia médica indicaba que fue casi instantánea. Por ello, los abuelos del niño, Michael Ives, 46, y Carrie Ives, 45, fueron arrestados y acusados de asesinato, causar o permitir la muerte de un menor y crueldad infantil. La madre de Ethan, Shannon, de 27 años, también fue arrestada y acusada de causar o permitir la muerte de un menor y crueldad hacia un menor. Shannon no fue acusada de asesinato como sus padres, porque las autoridades confirmaron que ella estaba en el piso de arriba. Cuando Ethan se cayó, las únicas 2 personas que estaban en la habitación con él eran Michael y Carrie. Esto dejaría a los oficiales convencidos de que ambos habían hecho un pacto entre ellos para intentar ocultar la verdad ahora. Ethan estaba en el registro de protección infantil cuando murió y tenía un trabajador social llamado Michael Cornish. Se suponía que debía verlo al menos cada 10 días. Miguel visitó por primera vez la casa de la familia el 22 de julio de 2021 y describió a Ethan como pequeño y tímido. Luego programó otra visita para el 5 de agosto, que es más de 10 días después del 22 de julio. No estoy segura de por qué es así, pero después de una conversación que el trabajador social tuvo por teléfono con Shannon, en la que hablaron sobre que la familia se estaba aislando por COVID, él solo pudo hablar con la madre en la puerta de la casa. En ese momento, ella le dijo que Ethan estaba tomando una siesta. Una semana después, solo 2 días antes de que Ethan fuera llevado de urgencia al hospital, Miguel Cornish programó otra visita con la familia. Pero cuando llegó, nadie respondió en la puerta. Así que intentó llamar a Shannon al día siguiente, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Luego salió de permiso, pero envió un correo a su supervisor con actualizaciones del caso y avisó que alguien debía revisar a los niños. En su ausencia, el 13 de agosto, una trabajadora de salud tenía programado ir a la casa. Pero Shannon llamó para cancelar esta cita, diciendo que estaba enferma. Después se supo. En realidad, fue porque Ethan también se había desmayado ese día. Sí, un día entero antes. Se contactaron los servicios de emergencia según el abuelo del niño, Miguel, la tarde del 13 de agosto.
Su madre, Shannon, lo agarró de los brazos y le gritó que se levantara, antes de darle una palmada en la parte de atrás de la cabeza por portarse mal. Miguel afirmó que le dijo que no le hiciera eso a Ethan, pero ella no respondió. Agregó que su hija no tenía paciencia con su hijo y que era bastante temperamental. Miguel declaró que después de eso, Shannon salió del cuarto con su nieto y luego escuchó un golpe como si el niño hubiera golpeado su cabeza contra el piso. Luego vio que Ethan se había caído sobre la alfombra y no respondía durante unos 5 minutos. Cuando el pequeño volvió en sí, parecía estar mejor, declaró Miguel. Así que, en lugar de buscar atención médica para su nieto, él y su esposa Karina decidieron llevarlo de compras al supermercado. Miguel afirmó que esto era para vigilarlo y que no estuviera solo con su madre. También le dijo a la policía que él y su esposa le habían preguntado a Shannon si podían llevar a Ethan al médico para que lo revisaran, pero ella les dijo que no. El abuelo dijo que no quería dejar al niño de 2 años solo con Shannon, por la forma en que era ella, la manera en que solía darle golpes en la cabeza o en la parte de atrás de las piernas. También informó a la policía que al menos en una ocasión, Shannon le dijo a Ethan que se fuera al carajo y que viviera en un hogar de acogida. Poco antes del colapso final del niño pequeño, Miguel dijo que Shannon se lo llevó a otra habitación para darle de comer. Y cuando regresaron, Ethan tenía una marca roja cerca del ojo. Cuando Miguel preguntó a su madre cómo se hizo la herida, ella dijo que debió caerse. Pero él no le creyó y pensó que Shannon tenía que haber sido la causa de eso. El abuelo insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Ethan ni con otras lesiones y que era un buen abuelo. Cuando la abuela de Ethan, Carrie Ives, fue interrogada por los detectives y le preguntaron cómo su nieto había sufrido la lesión fatal en la cabeza, ella dijo, no tengo idea. Luego culpó los moretones en su cuerpo a que él era torpe y un niño pequeño que simplemente se golpeaba con las cosas. Ella dijo, era muy propenso a los accidentes. Luego afirmó que su hija Shannon a veces le daba un golpe en la cabeza a Ethan, aunque ella y Miguel ya le habían dicho que no lo hiciera. Carla dijo que le había indicado a Shannon que pusiera al niño en la esquina en su lugar, pero le dijeron que no se metiera en lo que no le importaba. Carla dijo que su hija siempre usaba el teléfono e ignoraba a Ethan. Incluso seguía enviando mensajes cuando él estaba en el suelo. Sin responder el 14 de agosto cuando Ethan se desmayó ese día. Carrie dijo que gritó para que su hija bajara, pero Shannon le dijo que esperara 2 minutos porque estaba en su teléfono. Carrie le había gritado groserías a su hija y le dijo, olvídalo, 2 minutos, él es tu bebé. Se descubrió que esta interacción ocurrió a las 9:02 p.m. Sin embargo, los servicios de emergencia no fueron llamados sino hasta 18 minutos después. Ambos abuelos estaban en la habitación con Ethan cuando perdió el conocimiento y afirmaron que nunca le pusieron una mano encima. Las cámaras de seguridad fuera de la casa de la familia revelaron algo muy diferente el 4 de agosto. Las grabaciones del jardín trasero mostraban a Ethan en el trampolín. Se le ve siendo llevado por su abuelo, Miguel, sujetándolo de la parte superior del brazo. Los fiscales dirían más tarde que fue como si Ethan fuera solo una bolsa de basura que había que tirar. En el video también se ve a Miguel apuntando una manguera de agua a su nieto, poniendo sus manos sobre su cabeza y luego haciendo señas para que otro niño venga a golpearlo. El 12 de agosto, Ethan fue visto nuevamente en las cámaras de seguridad, esta vez saliendo de la casa por primera vez en días. Y nuevamente, Miguel lo llevaba cargando del brazo hacia el auto. Una vez que el niño fue puesto en el vehículo, se ve a Miguel moviendo su brazo 2 veces en dirección a Ethan, como si lo golpeara. Al día siguiente, cuando el pequeño se desmayó por primera vez. Las imágenes de video muestran a los abuelos entrando de nuevo a la casa y están imitando la forma en que camina el niño de 2 años. Ahora, según la madre de Ethan, Shannon, ella vio a Miguel llevar al pequeño al jardín la tarde del 14 de agosto. En ese momento, el niño empezó a llorar y Miguel lo sacudió de los brazos diciéndole que se callara. Shannon informó a la policía que intentó hacer que su padre se detuviera, pero él no quiso.
También declaró que no buscó ayuda médica para su hijo en ese momento, porque estaba aterrorizada de Miguel. Y también pensó que podría ser culpada por las lesiones de Ethan. Luego, aproximadamente una hora después de que este incidente ocurriera en el jardín, Shannon dijo que Ethan se desmayó. Ella insistió en que le dijo a su madre, Carrie, que llamara a una ambulancia de inmediato, pero sus padres le dijeron que iban a esperar al menos de 5 a 10 minutos para ver si él reaccionaba. Como la vez anterior, la madre admitió ante la policía que debió haber buscado ayuda para su hijo antes, pero estaba siendo controlada y manipulada por sus padres. Ella dijo que la razón por la que había cancelado citas médicas y mentido a los trabajadores sociales sobre que el niño estaba dormido cuando vinieron a visitarlo fue todo por culpa de ellos. Cuando Shannon dijo que quería llevar a Ethan al médico, Michael y Carrie le dijeron que no lo hiciera. La amenazaban y le decían que si alguien veía al niño de 2 años en esa condición, se lo quitarían. Shannon además negó haber lastimado alguna vez a su pequeño y dijo que a veces le gritaba o le daba una palmada en la mano o en el trasero. Pero eso era lo peor que había hecho. Ella les dijo a los detectives que cuando se mudó con su hijo a la casa de sus padres en julio, notó que él había pasado de estar rellenito a estar delgado. Incluso tuvo que empezar a comprarle ropa más pequeña porque la que tenía se le caía del cuerpo. Sin embargo, sus padres seguían insistiendo en que Ethan había estado comiendo de 3 a 4 comidas todos los días. Shannon entonces empezó a notar que, aunque su hijo estaba comiendo, seguía mirando a su padre, Miguel, como si tuviera miedo. Incluso vio a su padre hacer que Ethan se parara con las piernas abiertas y manos en la cabeza por 1 o 2 horas seguidas. Pero de nuevo, Shannon tenía demasiado miedo de sus padres, principalmente de su padre, como para buscar ayuda para su hijo. Según ella, la razón por la que les tenía tanto miedo era porque había sido maltratada por su madre y su padre desde que tenía 4 años. A medida que fue creciendo, no le permitieron tener amigos ni vivir una vida normal. Shannon dijo que Miguel golpeaba y pateaba a ella y a sus hermanos, además de usar un cinturón con ellos. Su madre, Karina, no era tan mala como su padre, Miguel, pero aún así le pegaba a Shannon de vez en cuando. Cuando Ethan llegó al hospital, doctores y enfermeras notaron que Shannon intentó culpar sus heridas a que el pequeño estaba aprendiendo a caminar. Esto les pareció extraño, aunque considerando la edad de Ethan. También notaron que, aunque la madre estaba llorosa al principio, rápidamente se volvió distante, pidió irse a casa y luego se obsesionó con su teléfono. Shannon también les preguntó a las enfermeras si iba a meterse en problemas por la muerte de Ethan. El juicio de Shannon, Carrie y Michael será hasta julio de 2025. Durante este tiempo, Carrie y Michael seguirían intentando culpar a Shannon por la muerte de Ethan, y ella los culparía a ellos al mismo tiempo. Michael también admitió que estaba disgustado consigo mismo por la forma en que había tratado a su nieto. Y mientras el jurado veía el video de él cargando a Ethan al auto por el brazo, dijo que fue algo horrible de su parte haber hecho eso. Cuando Carrie testificó, dijo que cuando Ethan empezó a vivir con ellos, era un niño gordito y alegre. Pero actuaba distinto si su mamá estaba cerca, mordiéndose el labio hasta sangrar o llenándose la boca hasta atragantarse. También dijo que si Ethan alguna vez se reía de Shannon, ella perdía completamente el control. Carrie declaró al tribunal que no estuvo presente el 13 de agosto, cuando Ethan perdió el conocimiento por primera vez. Pero si hubiera estado, habría llamado a una ambulancia al día siguiente. Ella dijo que Shannon golpeó a Ethan, pero él no se quejó ni lloró. Luego sugirió que él había aprendido a no hacerlo porque le estaban pasando cosas malas todo el tiempo. Al final, el jurado deliberó durante casi 7 horas antes de que Michael y Carrie fueran declarados culpables de asesinato y crueldad infantil. Shannon también fue declarada culpable de causar o permitir la muerte de un niño y de crueldad infantil. Los 3 están programados para ser sentenciados el 3 de octubre. Tras el juicio, el padre de Ethan leerá una declaración fuera de la corte diciendo: "Lamentablemente no tuve mucho tiempo con Ethan, pero el que tuve nunca será olvidado y siempre vivirá en nuestros corazones y recuerdos. Será recordado como un niño sonriente, extrovertido y cariñoso. Ahora puede descansar en paz sabiendo que se ha hecho justicia".
Recientemente se ha iniciado un memorial en un parque local ubicado en el Garden City Center para el pequeño Ethan. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Hay más de Un Mundo Malvado en Patreon. Visita patreon.com Un Mundo Malvado o usa la app de Patreon. Recibirás videos exclusivos mensuales y más beneficios. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes sugerencias de historias que quieras que cubra? Si es así, escríbeme a awickedworldtruecrime@gmail.com.